Shalom, Ka'alayam la Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Harahawadash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y esta lección vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1. Y dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y de algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Yahabushai. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Y en ese tiempo sabemos que los discípulos, los que eran los testigos de la resurrección de Yahabushai y a los que se les había encargado que predicaran la buena noticia, el evangelio, las enseñanzas de Yahabushai a Israel, estaban siendo perseguidos o silenciados por las autoridades israelitas, sacerdotes, fariseos, saduceos, y todo eso lo hacían porque tenían envidia de Yahabushai. Las escrituras nos dice que ellos sentían enojo al mirar que hombres y mujeres iban detrás de Yahabushai y sus enseñanzas y no las enseñanzas de hombres que ellos por años y años estaban enseñándole a la congregación. Pero cuando tú conoces la historia, estos líderes ya habían sido corrompidos por diferentes prácticas paganas y ellos básicamente rendían su rodilla al César. Ellos tenían una buena relación con los altos mandos de Roma y les daban poder, man. Y ellos no querían perder ese poder. Pero, ¿qué estaban haciendo los apóstoles, los discípulos, los creyentes en Yahabushai? Vamos a seguir leyendo. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Básicamente Pedro y Juan, que son apóstoles, testigos de lo que Yahabushai hizo, y se les fue dado el Espíritu Santo para que hablaran de lo que vieron y oyeron, estaban dando el mensaje. Estaban saliendo a las calles a predicar. Y hoy, en el espíritu de Yahabushai, nuevamente los apóstoles, los discípulos y los creyentes andan escuchando, creyendo, convirtiéndose, haciendo esta labor de hablar el mensaje. Y así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y en estos últimos días, el levantamiento de los israelitas no tiene freno, man. Cada vez más y más y más hombres y mujeres se están sumando a la fe. ¿Por qué? Porque las religiones de estos líderes en Israel que enseñan cristianismo, que enseñan catolicismo, bautistas y brujos y todo eso, se están dando cuenta que no hay poder ahí. Y si lo hay, es poder de demonios. Mucha gente está empezando a darse cuenta que los santos a los que ellos adoran, los nombres a los que ellos acuden, son demonios, man. Porque ya hay muchos canales en YouTube, diferentes, digamos, podcasts, entrevistas que les hacen a santeros, les hacen a brujos, a satanistas, y ellos exponen todas sus prácticas, man. Y solamente alguien que es ignorante no puede mirar que todo lo que ellos enseñan es lo que en la Biblia se conocía como prácticas paganas.
O también, si algunos leen la Biblia, pueden decir, hey man, eso que este hombre está diciendo, eso está mal. Por ejemplo, yo miré un podcast donde un vato tenía demonios, tenía insomnio y él andaba visitando diferentes santeros. Y cada uno le tiraba un rollo, una doctrina de que mira, tienes que hacer esto, te vamos a pasar el huevo. Y ese hombre se convirtió a cristianismo. Pero algo que él dijo es que él notó la hipocresía de que dijo, man, fui con un brujo y el vato me hizo poner la mano en la Biblia. Y me sacó unas oraciones de la Biblia cuando era un pinche brujo, man. Y esto es algo que, se la que por el ruido, hermanos. Y esto es algo que solamente a los que Yahweh Hashem Habushai le ha dado los ojos para ver, van a poder comparar esas cosas. Pero dice, al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén. Y el sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién están haciendo esto? Y eso es algo que nosotros siempre preguntamos cuando nos preguntan en el campo. Oh, yo amo a Dios. O cuando vienen diciendo, Dios te bendiga. O no, yo sirvo a Dios. Siempre preguntamos, ¿en el nombre de qué Dios vienes tú? Y dicen, no, pues del mero de Dios. No, man, Dios es un título. Dime cuál es el nombre del Dios que sigues tú. Oh, pues es que yo sigo a Jehová. Pues Jehová es el nombre de un demonio que se llama Jehovax, que adoran en Catemaco, Veracruz. Y sabemos que esos brujos de Veracruz, ellos vienen de prácticas africanas que son camitas. Oh, es que yo vengo en el nombre de Jesús. Y lo dicen hasta con orgullo. Yo vengo en el nombre de Jesús. Pues Jesús, man, es un nombre completamente maldito. En ese nombre, la fama que hay alrededor de ese nombre, los hechos que han ocurrido en el mundo utilizando ese nombre, son completamente malditos. Violaciones, tortura a los israelitas, un barco llamado Jesús en los tiempos de la esclavitud transatlántica, donde hombres morenos que dicen que eran africanos, pero eran las tribus del sur de Israel, fueron traídas a las Américas cuando vino Cristóbal Colón. Vinieron en el nombre de Jesús. Ahorita en el Vaticano están violando a niños y esos hombres oran en el nombre de Jesús. Una religión cree una cosa, otra religión cree otra cosa, y todos adoran a Jesús. ¿Cómo es que pueden estar sirviendo a Jesús si todos hablan diferentes cosas? Y eso conecta con la lección que hice anterior a esta. Para tú cumplir profecía y para estar, digamos, para estar en un correcto sentir, o no un correcto sentir, Salah, que no sé qué palabra utilizar, pero para tú estar en una correcta posición, vamos a decirlo así, para que tú realmente estés conforme a la mente de Yahweh, el nombre del Dios, el Padre de la Biblia, y Yahweh su Hijo, para que tú estés bien en la frecuencia que ellos, para hacer el cuerpo de Yahweh, todos tienen que estar en unidad. Todos tienen que servir al mismo Rey. Tienen que hablar las mismas palabras, el mismo mensaje, el mismo espíritu.
Pero, hey, ¿qué dicen los mismos sacerdotes en el tiempo antiguo? ¿Con qué poder o en nombre de quién has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Es decir, Pedro fue poseído por el Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu de Yahweh Hashem Habushai para decir estas palabras. Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Yahushua Mashiach de Nazaret. Y si esto lo llevas a la actualidad, cada que nosotros les decimos a nuestra gente, recuérdense de lo que les hicieron a sus antepasados, a tus abuelos, a tus ancianos hace más de 500 años, estos autoproclamados hombres blancos que hoy dicen que te aman en el nombre de Jesús, el nombre en el cual tus abuelos, tu ascendencia fue masacrada y torturada. Oh, pero es que eso ya no es lo mismo. Están clamando el mismo demonio, man. Y te están adoctrinando en algo que si tú no aceptabas hace 300 años, hace 200 años, eras considerado un maldito, man. Y te decían que ibas a arder en el infierno para siempre. Te traían esta mitología griega a ti. Te llamaban indio. Te inventaron a una ídola llamada la Guadalupe y te contaban una historia de Juan Dieguito que se le apareció. Y ahora que estamos sanando en el espíritu de Yahweh Hashem Habushai, esa herida, esos yugos de esclavitud que pusieron en nosotros cuando estamos hablándoles la verdad para quebrar fortalezas como es en ustedes. Luego la gente que dice, oye, pero ¿por qué hablas así? No, eso está mal. Jesús te ama, pero ignoran toda la historia, ignoran todos los hechos que están registrados en un chingo de libros. Pero dice, déjenme decirles claramente a ustedes, como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Yahushua. Y hermanos, fuimos sanados de esa enfermedad llamado síndrome de Estocolmo, que básicamente significa amar a tus captores, a los que nos tienen en esclavitud hoy en día. Y no es secreto, ya no es una conspiración a puerta cerrada, que los élites de este mundo, los banqueros mundiales, especialmente la familia de los Rothschild y la bestia, que es la OTAN y la Unión Europea, que son estos reinos de edomitas que conquistaron las Américas y el mundo. No es secreto que ellos tienen planes draconios para el mundo, planes de una distopia, esclavitud perfecta, cárceles, tu casa va a ser tu cárcel, ciudades de 15 minutos, ponerte un implante debajo de tu piel para monitorearte 24/7 y poderte negar la poca libertad que supuestamente tenemos, que sabemos que es una ilusión. Porque ahorita te dicen, no, tú tienes libertad. Oh, pero tú tienes la libertad de consumir este producto o de consumir el otro producto. ¿Cuál quieres? ¿El A o el B? Pero muy pronto van a decir, hey, tú nada más puedes consumir el A. Ya no puedes consumir la opción B. Porque ya te acabaste tus puntos para poder seguir consumiendo del otro. Y todo esto es un plan bien malévolo, man.
Vean esa película de George Orwell, creo que se llama 1984. Es una buena idea de lo que quieren plantar. Un estado de ¿cómo se llama? Slack, hermanos. Un estado de esclavitud, vaya, man, a otro nivel, vamos a decirlo así. Dice, pues el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Yahabushai a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y cuando nosotros salimos a testificar, nosotros cuando salimos a anunciar la resurrección de Yahabushai, cuando hablamos que Él va a regresar en los llamados ovnis, que Él va a aparecer en medio de la tercera guerra mundial, cuando hablamos de que Él es un hombre moreno con un gran afro blanco, cuando hablamos de que su nombre es en el hebreo, la lengua de los cielos, Yahabushai, nuestra gente rechaza todo eso. Y van a decir, ¿y qué tiene que ver la esclavitud? ¿Y qué tiene que ver la esclavitud transatlántica de los negros? ¿Y qué tiene que ver un nuevo orden y un dispositivo implantable para comprar y vender? ¿Qué tiene que ver todo eso con Jesús? Justamente por eso, están jodidos. Porque todo eso conecta con las escrituras. Todo lo que está sucediendo hoy en el mundo y lo que ha sucedido en estos últimos 2 años está escrito en la Biblia. Quizás no en palabras fáciles de entender, aunque algunas son súper claras, pero ahí están, los diferentes siglos, los diferentes reinos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial está en la Biblia, Tercera Guerra Mundial, los misiles termonucleares están, la esclavitud está, la llegada de los españoles, los portugueses, los franceses están en la Biblia, los llamados latinos, indígenas y negros siendo oprimidos juntos en América están en la Biblia, los llamados ovnis están en la Biblia, pero no. Nuestra gente quiere Jesús, que no te enseña nada, Jesús te enseña nada más a que los mandamientos ya no importan. O algunos cristianos dicen, no, los mandamientos sí importan, pero no los guardas. No, los mandamientos sí importan. Amar a tu prójimo, pero no guardan la dieta, se rasuran su barba, no guardan el día de reposo conforme a la luna como tiene que ser. ¿Ves cómo es que rechazan a Yahabushai y toda su enseñanza? Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahí está. No hay otro nombre, y eso es algo que siempre enseñamos y nos mantenemos firmes en eso. Jamás vamos a adorar ningún otro nombre que no sea Yahweh, el nombre del Padre, y Yahabushai, el nombre de su Hijo. No lo vamos a hacer para quedar bien con nadie, no lo vamos a hacer por nuestra propia conveniencia, y no vamos a poner el nombre de otro Dios en nuestra boca, ni siquiera para salvar nuestras propias vidas. Vamos a ser fieles a los nombres de Yahweh Bahashim Yahabushai. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial
en las Escrituras. Y eso es un tropiezo para mucha gente hoy en día. Nos miran en las calles, quizás tenemos un aspecto que piensan que somos pandilleros, te miran con tatuajes, que nos hicimos cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos esta verdad. O nos miran con aretes, con collares, que eso no da ni quita el espíritu y el entendimiento, pero la gente nos juzga por eso. O a ver, ¿tú dónde estudiaste? ¿Cuál es tu título en teología? Man, no acabé ni la universidad. Pero no importa, man, porque esto es del espíritu. Esto no es de que te vas a ir todos los días de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para ganar un título y decirte que ahora tú eres un maestro de la Biblia. Y hay una historia de un hombre, no recuerdo exactamente su nombre, pero él quiso comprar el espíritu a los apóstoles. Él quiso pagar por la verdad para luego poder él lucrar con ella. Y los apóstoles terminaron por putearlo. Creo que hasta lo maldijeron, si no me equivoco. No tengo ahorita muy fresca la completa historia, pero yo creo que la voy a repasar en el espíritu. Pero ustedes, hermanos, pueden buscar eso. Dice, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras, y también los identificaron como hombres que habían estado con Yahushua. Entonces, los discípulos y los apóstoles no eran hombres preparados especialmente en las Escrituras. No andaban alrededor de fariseos, no andaban alrededor de los saduceos, de los maestros de la ley. Ellos eran pescadores. Ellos andaban viviendo una vida regular como nosotros. Pero estuvieron cerca de Yahushua y fue cuando el Espíritu los empapó a ellos. Y cada hermano que puede explicar las Escrituras correctamente y en la sana doctrina, da testimonio de que Yahushua está con él. Porque hoy quizás físicamente no convivimos con Yahushua, digamos, cara a cara, frente a frente, pero que podamos explicar los misterios de las Escrituras. Testifica de que Yahushua está con nosotros. Vamos a brincar al versículo 16. ¿Qué debemos de hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y que todo Jerusalén ya lo sabe. Y esa es otra cosa, man. Hay veces que hombres y mujeres se sorprenden de lo que hablamos y dicen, oh, tienen razón. Todo lo que estás diciendo sí es cierto. ¿Cómo pudiste explicar Apocalipsis 13, Daniel 7? Eran libros difíciles de entender. Pero Jesús es el nombre. Jesús, no, man. Aún vean milagros, vean grandes señales, vean el Espíritu Santo rebosando, aún van a negarlo. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Yahushua. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca jamás hablaran ni enseñaran en el nombre de Yahushua. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos más a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y hoy en día, esto se está cumpliendo otra vez espiritualmente en cada hermano que escuchó el mensaje, escuchó el evangelio, escuchó a los profetas, a nuestros apóstoles, a nuestros ancianos,
y hemos visto por medio de la fe, porque la fe es visión. Así como ahorita puedo crear esta escena en mi cabeza a manera de visión, es mediante la fe. Es mediante el Espíritu Santo de Yahweh Ba'ashina Haboshai. Y es cuando podemos entender las palabras escritas aquí. Para poder tú entender qué es esa marca que se habla en Apocalipsis, que no puedes comprar ni vender, tienes que tener una visión, tienes que conectar las piezas. Ok, estamos viviendo en un sistema económico regido por el dólar, por el petrodólar, pero últimamente han estado empujando una nueva moneda, pero es digital. Y ahora vino un problema mundial de salud donde el papel moneda estaba empezando a perder fuerza. Viene un colapso económico y no casualmente se está empezando a llevar la moneda digital a ser aceptada por diferentes países y están tomando medidas y diferentes nuevas leyes y todo eso, para empujar eso, para que la profecía de Apocalipsis 13 se cumpla. ¿A qué me quiero referir con mencionar esto? Que es que por medio de la fe, que es la visión, pudimos conectar todas las piezas. Entonces, hermanos, no podemos dejar de hablar todas estas cosas y de ver. No podemos de negar que estamos mirando cómo Babilonia, que es Estados Unidos de América, está colapsando. No podemos negar que podemos ver cómo los banqueros mundiales están trayendo un nuevo orden. No podemos negar las profecías alineándose. Tercera Guerra Mundial, rumores de guerra. Pero el punto dice, nosotros no podemos dejar de hablar de estas cosas. Y eso me lleva a esta escritura. En Jeremías, capítulo 8, Jeremías capítulo 20, versículo 8. Cuando hablo, me brotan las palabras y grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Y Jeremías básicamente estaba en el mismo espíritu de los apóstoles, que al fin del día regresa al espíritu de Yahweh Ba'ashina Haboshai. Pero así como ellos dijeron, no podemos dejar de hablar, Jeremías aquí está diciendo, me brotan las palabras. Cuando algo brota en ti es algo que tú no puedes detener. Es algo que nace en ti y simplemente es expulsado por tu boca o por acciones. Y dice, y grito violencia y destrucción. Y sabemos, como está escrito, que los profetas que nos precedieron, los que estuvieron antes que nosotros, siempre han hablado de guerras, de pestes y de caídas de reinos, como está escrito en Jeremías. ¿Y qué es lo que nuestros apóstoles, nuestros ancianos y sus ancianos siempre estuvieron profetizando? De que venía guerra, de que vienen campos de concentración, de que viene el día del Señor, que es terrible. Que eso es lo que el Señor va a hacer. Pero estos mensajes nos han convertido en objeto de burla.
Hey, ¿cuántos comentarios nos han dejado en los canales de que este hombre está hablando puros disparates, no sabe de qué está hablando, está loco? Hey, en las calles estamos en el espíritu bien serios, advirtiendo, dando instrucción. Hey, en el solazo por Israel, man, por el electo. Estamos en el solazo combatiendo los elementos, primeramente por el amor a Yahweh Shin Habushai, pero también lo hacemos por amor al electo. Y esta gente se burla, man, de nosotros. Nos gritan locos, van, hablan mierda, demonios pasan. Pero sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como un fuego. Es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla y no puedo hacerlo. Y esto se ha manifestado en mi vida y en la de hermanos, porque cuando yo he hablado con ciertos hermanos, cuando no hacemos una lección o cuando duras un ratito en no estudiar o algo, hey, te sientes angustiado, te sientes como si algo estuviera ardiendo dentro de ti, no estás cómodo. Hey, yo hay veces que no he podido conciliar el sueño porque no pude hacer una lección. Quizás el ánimo no estaba como para poder entrar en la lección, y ni siquiera el ánimo, la verdad, sino que simplemente no fluía. Y hay veces que, hermanos, estamos ahí angustiados porque no sale la lección, ¿me entiendes? El tema, pero las palabras no fluyen. Y te sientes como si hubiera un fuego dentro de ti, quemándote, que quieres apagar y hablar. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla y no puedo hacerlo. Y por eso nuestros apóstoles tienen más de 40 años haciendo esto, porque ese fuego sigue en ellos. Y ese fuego a veces te impulsa a hacer lecciones, te impulsa con fuerza a salir a las calles con valentía, pero a veces ese mismo fuego te quema cuando andas débil y quizás andas cansado y sabes que no has hecho una lección, pero trabajaste todo el día, nomás quieres llegar a tu cama, acostarte, pero en tu mente tienes, hey, tengo que hacer la lección. Y, hey, ese fuego del Espíritu, man, nos obliga a hablar de Yahweh Shin Habushai. Y al fin del día, si tú tienes ese fuego y te contienes y lo niegas y le sacas la vuelta, mira lo que le pasó a Jonás. Él le quiso sacar la vuelta al hablar las palabras de Yahweh Shin Habushai. Él quiso apagar el fuego, haciéndose güey, para decirlo así. Y mira lo que tuvo que pasar. Y al fin del día, él tuvo que profetizar, man. Él tuvo que hablar las palabras del Señor. Al fin del día, ese fuego le ganó a Jonás, porque viene del Espíritu Santo de Yahweh Shin Habushai. Tengo una escritura más aquí. Esto es Miqueas capítulo 3, versículo 8, y con esta voy a cerrar. Dice: yo, en cambio, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Enseñándote que hay hombres que se les ha dado la tarea desde tiempos antiguos, especialmente si eres un profeta, de ser testigo, de anunciar la rebelión de Israel. Ezequiel capítulo 2 y 3.
y que han sido inspirados y llenos del fuego del Espíritu de Yahweh Ba'ashin Yahawashi. Y tienen juicio, tienen la capacidad, tienen juicio, están llenos de poder, de justicia y de fuerza del Señor para anunciar a Israel su maldad, man. Para todos aquellos que digan, ¿y a ti quién te estableció? ¿Quién te crees tú para decir estas cosas en las calles cuando hablamos de que el Señor va a destruir familias enteras? Va a destruir naciones. Pero con eso, espero que haya sido de edificación. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Har Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.